Es un gusto presentar en este tramo del programa al profesor Hugo Rivas, especialista en ciencias sociales, específicamente en temas geopolíticos y de defensa nacional, entrerriano, de vasta trayectoria en temas vinculados a la militancia también, Son años, en distintos, 60. en distintos espacios políticos. Y bueno, este tema vamos a tratarlo desde lo académico y desde lo político, ¿no? Desde lo científico y desde lo político. Necesariamente. Exactamente. Después está tan bastardeada la política que decir vamos a tratarlo políticamente parece que le quitara rigor, pero ¿cómo entender las ciencias sociales y la geopolítica sin la política? Es absurdo. Es así, Hugo. Mm. Bueno, el tema que nos convoca en esta nota específicamente es la idea de nación en armas, la guerra integral que tiene un largo desarrollo en la historia de la humanidad. Si bien el concepto estrictamente de nación en armas nace a partir de los prusianos, a fines del siglo XIX, de los militares prusianos, la guerra integral tiene una vasta trayectoria en la historia de la humanidad con Napoleón y mucho antes también, ¿no? Cómo se involucraban los pueblos integralmente en la defensa, para sobrevivir, por supuesto. Y hablando de nación en armas, lo primero es hablar de la nación como modo de organización social en un contexto histórico determinado. Antes de la existencia del Estado-Nación existieron otros modos de organización social, la tribu, por ejemplo, también el sistema feudalista es otro modo de organización social en el medioevo, y el Estado-Nación es una evolución sobre esos modos de organización social. Quizás podemos hablar de otros modos de organización social, como el continentalismo, como el universalismo, pero, digamos, el nacimiento del concepto de nación en armas tiene como punto de partida, sobre todo, del lado de los prusianos, con la unificación de los estados-nación, ¿no? Con el Estado bismarckiano en Alemania, con la aparición de von Clausewitz y von der Goltz, teóricos en este sentido del ejército prusiano. Y es interesante también hablar de por qué abordamos estos temas. Lo charlábamos recién fuera de cámaras con Hugo Rivas. Tiene que ver con que la guerra es un hecho que uno no desea, ningún pueblo desea la guerra, ¿no? Porque es quizás el estadio más bárbaro de la humanidad, la guerra, la Sin duda. muerte, la violencia. Pero, y lo vamos a tratar en otras notas, si uno como nación, si una nación no tiene capacidad de defensa, capacidad de disuasión, bueno, hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad de pueblos que decidieron no tener sistemas de defensa y desaparecieron, ¿no? Entonces, quizás, hablando de evolución, muchas naciones, muchos pueblos entendieron desde un punto de vista pragmático que la disuasión es fundamental para que una nación existiera en el tiempo, ¿no? Y ahora sí, le vamos a dar paso a Hugo Rivas, después de esta breve introducción, de este marco, para hablar primero del concepto de nación en armas y después hablar de la nación en armas, la guerra integral hoy en el mundo, ¿no? Porque no es un concepto pasado de moda, es lo que está pasando hoy Para en el mundo. nada. Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Sí, tu introducción la comparto plenamente y partiendo de eso, está claro de que una de las instituciones fundamentales del Estado moderno es la existencia de fuerzas armadas permanentes y estables. Eh, Alemania llega tarde a la conformación de su Estado nacional. Es un proceso que se da
a lo largo del siglo XIX y que tiene dos grandes teóricos desde mi punto de vista, uno casi al principio del siglo, que es Clausewitz, y otro cerrando el ciclo decimonónico, que es von der Goltz, de gran influencia en la Argentina, Sí, sí. porque su hijo además estuvo viviendo en Argentina y fue maestro de una generación brillante de militares argentinos. No solamente él influyeron en eso, ¿no? Por supuesto. Y si nos referimos ya a la historia argentina, podemos encontrar antecedentes de pueblo en armas ya desde el siglo XVIII, pero claramente a partir de las invasiones inglesas hay una reacción popular en armas que es el antecedente más nítido de la constitución de una identidad rioplatense argentina. Claro, Hugo, antes de ingresar en la cronología de la historia, Ujú. si podés definir, como te decía, el concepto de nación en armas sintéticamente para aquel que nos está escuchando, viendo, entienda de qué estamos hablando, sería interesante. Claro, la nación en armas es la movilización de todos los recursos de un país para su defensa. No es una cuestión limitada a los militares, sino que tiene que ver con la defensa integral del país, para lo cual todos los recursos logísticos, económicos y culturales tienen que estar enfocados en la defensa. Defensa que no comienza en el momento de una agresión explícita, sino en circunstancias de tensión permanente entre las naciones. Podemos, Lamentablemente no vivimos en el paraíso. ¿Cómo? no, podemos parafrasear a Clausewitz, ya que lo nombraste. Él decía que Perfecto, sí, sí. la guerra es la continuación de la política por otros medios y la política, parafraseándolo, podríamos decir que es la continuación de la guerra por otros medios. En la praxis, Sí. en la práctica. Es permanente a lo largo de la historia de la humanidad y muchas veces estamos en guerra y no nos damos cuenta. Hay una guerra por el sentido de la historia, una guerra de disputa de territorios, no solamente de territorios físicos, sino también de territorios mentales. A mí me tocó dar una materia que se llamaba El mundo y las nuevas territorialidades, y yo me enfocaba mucho en hablar de los territorios mentales, porque si te conquistan la conciencia, después todo lo exterior ya está regalado. Claro. Y por eso la descolonización es fundamental en la educación y en la comunicación social, como decís Claro. vos. Bueno, a Eh, propósito de esto, recién mencionabas, fuera de micrófonos también, que en el mundo actual, Alemania, ayer, antes de ayer, Ayer, acaba de hacer un anuncio. Te pediría que lo compartas con los televidentes, los oyentes, para entender esta idea de la nación en armas que lleva a la práctica un Estado como Alemania hoy. sí, sí, de tan rabiosa actualidad es que comentábamos que justamente ayer el canciller alemán declaró la necesidad de establecer un plan integral de defensa que tiene que estar listo para marzo del año que viene en su estructuración, pero que implica una movilización inmediata no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la economía de guerra y de la lucha especialmente enfocada contra la desinformación. Por supuesto, en la lucha de relatos, todo lo que no encaja en lo que es la discursividad otanista es desinformación. Eh, por ejemplo, están censurados todos los medios rusos porque desde el punto de vista de ellos desinforman. Es decir, hablan de ser defensores de la democracia y están en contra de una supuesta dictadura rusa, pero solamente se puede comunicar aquello que encaja con la política de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica Bueno, militar. hablando de información y de redes sociales que hoy tienen una vitalidad enorme en el plano internacional, hay cierta hipocresía de los estados europeos porque
la primavera, la llamada primavera árabe se monta sobre un mecanismo, sobre herramientas vinculadas a las redes sociales. Fue fundamental para la caída del Estado libio, del gobierno de Muammar Gaddafi, todo el accionar de guerra psicológico, informativo, desde las redes sociales, ¿no? Por supuesto que hubo otros elementos, pero quería mencionar esto, ya que te referías a Alemania, porque todo el continentalismo europeo de alguna manera apoyó la caída de ese Estado-nación libio, Hugo. Sí, sí, inician con Túnez, con esta metodología, que ya se había visto de alguna manera en Yugoslavia antes, pero se ha ido perfeccionando y potenciando con las redes sociales, sobre todo con la posibilidad de los teléfonos celulares, que hace que uno lleve la red social con uno todo el tiempo, que permita la movilización política a través del teléfono celular. Eso se practica en todo el Magreb, se intentó en Argelia, no se logró hacer, lo pudieron hacer en Libia, pero con una intervención externa alevosa, argumentándose de que Gaddafi bombardeaba a su propio pueblo. Todo con montaje cinematográfico, fue una cosa Increíble, de ¿no? una elaboración increíble, pero que la mayoría de la población mundial lo creyó porque ¿cómo van a mentir los medios masivos de comunicación? Y a la vez con mensajes arreglados para cada uno de los usuarios de las redes sociales, Claro. sabiendo cómo tocar la sensibilidad y sobre todo la emocionalidad de cada uno de los individuos. Entonces se rompe el pueblo, ya no hay nación, hay individuos con su celular a los cuales les llega el mensaje personalizado para conducirlo donde se busca. Y por supuesto, Europa, Francia especialmente, fue la principal impulsora de la destrucción del Estado libio, porque, bueno, primero Sarkozy no quería pagar su deuda con Gaddafi, bueno, un montón de negociados ahí, no le entregó un reactor nuclear que le había prometido y aviones Rafale, bueno, toda una gran traición francesa, todos los estadistas, si se les puede llamar europeos, incluso norteamericanos, sacaban fotos con Gaddafi un año antes. Sí, 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 sí. Pero, bueno, no quiero entrar demasiado en el tema Sí, Libia, pero mencionábamos Alemania, pero también podríamos mencionar, Hugo, que hoy el concepto de nación en armas está plenamente vigente en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, como mencionabas, en Israel. Israel lo vemos claramente, ¿no? La movilización integral del Estado hebreo, judío. eso desde siempre, desde su propia creación, es una Exacto, constante. exacto, Y una constante y una necesidad desde el punto de vista de la razón de Estado israelí. totalmente. Pero también se ve en países escandinavos. Es absoluto. Finlandia, por ejemplo, es el país más militarizado a nivel de conciencia popular. Hay estudios estadísticos, digamos, de cuáles son los países más militaristas de Europa y el primero es Finlandia. Pero países tradicionalmente neutrales como Suecia y fabricantes de armas, que yo, ¿A qué llamas militarista, perdón, Hugo? militarista en el sentido de que están mucho más predispuestos a entrar en una guerra y puntualmente contra Rusia. Pero están, la mayoría de la población, Finlandia está preparada para la guerra y quiere la destrucción de Rusia en este momento. Claro. También, si bien han habido conflictos territoriales con Rusia, sobre todo con la Unión Soviética que invadió Finlandia, hay un profundo resentimiento en Finlandia contra Rusia, algo que tiene elementos objetivos, pero también es producto de años de propaganda. Sí, sí, Y sobre todo en la última década. claro. Porque lo que ocurrió en Ucrania no es aislado. Es decir, la fragmentación y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que viene desde el 91, pero se profundiza a partir del 2014, es parte de un proceso que se llevó adelante sobre toda Europa, y especialmente en Europa del Este,
y en los países de los Sin duda, Balcanes, sin de la duda. península balcánica. Hugo, y Y también mencionar que en Asia el concepto de guerra integral o nación en armas también está plenamente vigente en China, en distintos estados asiáticos, por supuesto Japón, que ahora en consonancia con lo que planteabas de Alemania, ¿no? Los japoneses tenían una constitución que prohibía cierto militarismo y ahora, digamos, con la emergencia de la amenaza de Corea del Norte y una serie de hechos en el plano internacional, la emergencia de China como potencia económica y militar, bueno, Japón también ha abandonado esta praxis jurídica que establecía la Constitución posterior a la Segunda Guerra Mundial y, de nuevo, moviliza todas sus fuerzas materiales culturales en función de la disuasión, de la defensa, ¿no? Esto lo decimos para comprender la actualidad del concepto, ¿no? Y ahora, si querés, vamos a la historia nacional, como planteabas al principio, para ver el desarrollo del concepto de nación en armas en la República Argentina. sí, de acuerdo. Pero me adelanto al final de la cuestión, ¿no? Es decir, qué lejos que estamos hoy y qué mal visto que está en la Argentina pensar en nación en armas. Estamos lejos en todo sentido, no solamente a nivel de conciencia, sino que el mismo concepto de nación hoy está puesto en tela de juicio. Claro, 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 La claro. mitad de la población cree que, bueno, la nación es algo que no tiene ninguna importancia, la banderita, el himno, sí, cuando gana Argentina somos todos argentinos, pero realmente no entendemos la comunidad de intereses que nos unen. Y Claro, así, y además, Hugo, no se entiende el concepto de imperialismo, ¿no? Porque nación e imperialismo son dos conceptos que tenés que hacer jugar para comprender tu situación en la historia y en el mundo, ¿no? O sea, hay estados-nación que quieren apropiarse de tus recursos materiales y morales, sí, ¿no? sí, No solamente con bases militares en el sur, por ejemplo, con los ingleses, con la OTAN en Malvinas, sino también quieren apropiarse de todos tus recursos primarios, transformarte meramente en una zona de sacrificio, sí, ¿no? sí. Como en África, Como ha sido África durante tanto tiempo. Después de claro, haber sido un continente rico, a partir del siglo XV-XVI, entra en esto y hemos naturalizado que ser africano es vivir en la más absoluta miseria. Y eso es un producto de un proceso histórico. totalmente. Y que además se dio a partir de traiciones de muchos líderes africanos de aquella época, y así también nos puede ocurrir a nosotros. Podemos africanizarnos, porque, ¿por qué no? ¿Por qué Argentina? Nosotros naturalizamos que éramos un país con nuestro benefactor, que se vivía en paz, en tranquilidad, pero eso tuvo que ver con determinadas circunstancias históricas que, como todo lo que es histórico, es dinámico. Y con una Y si, construcción, con una búsqueda. claro, y si nosotros no estamos dispuestos a sostener un estándar de vida aceptable, lo vamos a perder, porque acá nada se regala. Y nosotros estamos parados ahora en el acuífero guaraní, por ejemplo. Esto hay que defenderlo, pero además eh, está en disputa sobre todo la mentalidad de los argentinos y vamos perdiendo. Es decir, estamos renunciando nosotros a nuestros derechos de soberanía, soberanía que además no es una cuestión necesariamente general, es muy material y tiene que ver con nosotros, con la posibilidad de que puedan sobrevivir nuestras familias. Es Exactamente. decir, no es una cuestión de Abstracta. patrioteros, no, no, esto es práctico, nos interpela todos los días, pero hay una disociación en la conciencia argentina que también es producto de un trabajo cultural, así como Suecia, que era un país neutral y que le fue muy bien en la neutralidad durante las guerras mundiales, hoy quiere participar de una guerra contra Rusia, o España, que era un país neutral, y ahora está sacando cantidad de recursos propios para darle a Ucrania.
porque la población rusa, además, española, tiene miedo de que los rusos los invadan. Estamos hablando del otro extremo del Claro, continente euroasiático, pero han generado paranoia. Y bueno, y a nosotros nos han puesto en una situación de indefensión moral que permite que perdamos todo y además, usando esa metáfora, ¿no?, de la rana hervida de a poquito para que no salte, cada día estamos más hervidos y si no entendemos que estamos en la olla, bueno, vamos a hacer la comida de otros. Vamos a la historia, vamos al siglo XIX y, y ya antes inclusive de que llegaran teóricos a instructores prusianos, la iniciativa surge de un gran estadista y muy desprestigiado intencionalmente, sobre todo desde que tenemos esta democracia semicolonial, una democracia que es democracia surgida de una derrota como la de Malvinas, eh, que como es la figura de de Julio Argentino Roca. Roca es el que entiende de que la Argentina, para ser un Estado real, necesitaba fuerzas armadas regulares y modernas. Moderniza el ejército y moderniza todo el Estado, desde el derecho hasta la economía, aún siendo una economía dependiente, pero que en ese momento tenía su viabilidad, el modelo claro, agroexportador. claro, claro. Voy a hacer un pequeño aporte a lo que estás mencionando, Hugo. Sí, El roquismo significa un paso adelante, una evolución respecto a las fuerzas conservadoras del mitrismo, a las cuales el roquismo derrota militarmente y por eso se federaliza Capital Federal, pasa a ser la capital de la nación. Y la idea de Roca, que es un admirador de Bismarck, que es el estadista alemán que logra la unificación de los 19 reinos germánicos en el siglo XIX, como bien vos afirmabas, Alemania llega tarde a la unificación en el siglo XIX y lo hace con Bismarck. Roca se mira en ese espejo, como decía Marx, ¿no? Karl Marx, que de alguna manera la modernidad era mirarse en el espejo de las naciones admiradas para evolucionar, para ser mejores, ¿no? Y bueno, Roca crea una serie de instituciones que son muy interesantes y sobre todo dos, está claro que se nacionaliza la moneda, que se crea el registro civil, que se crean, bueno, distintas instituciones modernizantes en la Argentina, pero hay dos puntuales que tallaron muy fuerte en el proceso de unificación argentina y son la Ley 1420 de educación y, y también la creación, la profesionalización del ejército con la Ley 1420 de Riccieri, ¿no? Son dos instituciones que de alguna manera tallan la modernización argentina y como bien decías vos, desconocidas mayormente, sobre todo el rol del ejército, que tuvo 80 años muy pujantes en la Argentina, con sus blancos, sus negros, sus grises, pero con grandes aportes. Y bueno, en ese marco hay que entender digamos, el vínculo del roquismo con la nación en armas también, Hugo. sí, sí. Y el valor de la educación en la constitución de un pueblo, ¿no? Poder verse a sí mismo en una historia, en un presente y en una proyección a futuro. Eso lo permitía la ley 1420 integrando, ¿no?, criollos con inmigrantes, generando una nueva síntesis que fue la que hizo de Argentina una nación importante en el mundo y que llegó hasta casi que ocupó 100 años de la historia argentina. Sí, A sí. diferencia de otros que hablan de 100 años desde aquí para atrás de desastre, en realidad desde 1880 hasta casi 1980, aún con las dictaduras militares, el Estado argentino existía. Después de eso, bueno, hemos entrado
a tambalear, pero bueno, volvamos a este periodo fundacional, digamos, de nuestras Fuerzas Armadas modernas, que parten de un excelente militar como era Roca, a diferencia de Mitre, que entiende las necesidades del país, las necesidades geopolíticas, y, y bueno, y recurre a lo que era más moderno en ese momento en materia militar, que era justamente Prusia, y Prusia como unificador de Alemania. Llegan especialistas alemanes. Hubo intención incluso de traer algún francés que finalmente no fructificó, pero después de la guerra franco-prusiana estaba claro de que Alemania estaba por encima de los otros países europeos, inclusive de Estados Unidos, que ya empezaba a despuntar como una nación, pero que tenía muchos aspectos todavía de la guerra napoleónica. Uno Sí. analiza la guerra de secesión y estaba muy por detrás de las teorías, desde lo táctico, lo operacional y lo estratégico que podía desarrollar Alemania. Bueno, todo eso... Hugo, digamos, la teoría de defensa de la nación más moderna existente, la doctrina prusiana, en ese momento. Y también hay que agregar otro elemento, ¿no? La situación de Argentina con Chile, nos estábamos olvidando, quizás ibas a llegar en algún punto, pero digo, el ejército chileno que hacia fines del siglo XIX entra en guerra con Perú y Bolivia por el salitre y gana esa guerra, ya tenía, digamos, toda una disposición logística y tenía la doctrina de Nación en Armas instalada. Entonces, el ejército argentino y la generación del 80, esa lúcida generación, creativa generación, esto lo ve muy, muy claro, ¿no? También el pasaje de los pueblos preexistentes de un espacio a otro y cómo jugaba ese pasaje, cómo intervenían. Entonces se da también ahí en el medio de la disputa territorial con Chile y la existencia ya de un ejército chileno modernizado con esta teoría, Hugo. Totalmente. Sí, nosotros arrancamos detrás, pero por supuesto, la Argentina era un país con otros recursos y tuvo un estadista como Roca que permitió que en poco tiempo los igualáramos y nos pusiéramos por encima de Chile, cosa que ocurrió hasta después de la Guerra de Malvinas. En algunos momentos la brecha fue enorme, como a mediados del siglo XX, y en otros momentos se había achicado más allá de que por ahí no había una real conciencia de eso. En el 78 la guerra, creo que la podría haber ganado Argentina, si es que puede hablar de un ganador, porque hubiera sido un triunfo pírrico, pero ya Chile, o mejor dicho, más que Chile haya tenido un avance, Argentina ya había retrocedido mucho. Claro. Respecto a lo que... no se dio esa guerra, ¿no? Por suerte, gracias a Dios, y podríamos llegar a decir gracias al Papa también, Claro. en ese caso. Pero bueno, volviendo a finales del siglo XIX, Roca designa a un gringuito rosarino, Riccieri, que lo envía en misión militar a Europa, una de las tantas misiones militares a Europa que han habido a lo largo, desde ese periodo hasta la década de 60, con el Plan Europa del Ejército, de lo cual por ahí tenemos tiempo de hablar. Sí. Y bueno, Riccieri, un hombre, un gringo, hijo de italianos, nacionalizado profundamente, como hubo muchos italianos muy ilustres en el ejército argentino de todo ese periodo. Bueno, selecciona muy buen armamento, con una honradez, digamos, que resultaría casi inimaginable, porque ya los lobbies existían entonces, las comisiones por ventas. Le ofrecían coimas y Pablo Riccieri las rechazaba, es de público conocimiento eso, ¿no? Y además claro, era brillante intelectualmente, ¿no? Más allá de que iban a Europa a formarse, a ver cómo estaban evolucionando los ejércitos en Europa, era brillante Pablo Riccieri. Sin duda. Y es aquel encargado de la planificación de lo que fue el servicio militar obligatorio.
obviamente, idea de Roca, una necesidad de Roca, algo que además no se discutía casi en el mundo por ese periodo, pero que Argentina en ese aspecto venía todavía con un rezago de lo que era el ejército mitrista, un ejército de levas obligatorios, como por ejemplo, lo describe muy bien el Martín Fierro, un tipo que era apresado para llevarlo a la frontera, no podía ser un buen soldado, por más que fuera un tipo capaz de que le sobrara coraje, pero Además, entendía... no había ¿eh? pero además no había unidad de conducción, Hugo, porque como las milicias eran provinciales, no había un Ujú. criterio común, no había unidad de conducción, y Roca va en contra de todo eso, ¿no? Dice, tenemos que ser una nación, tenemos que tener una unidad de concepción, una unidad de acción para poder evolucionar, para poder crecer. Claro, es así. Y bueno, lo hace Roca, y para eso cuenta con militares brillantes, entre ellos Riccieri, eh, incluso en la Armada también. La Armada, si bien en general ha sido históricamente menos nacional, pero también tuvo sus figuras, y todos estos hombres a la vez tenían una concepción industrialista por una cuestión lógica elemental de que sabían que necesitaban equipamientos pesados para poder enfrentar una guerra, que los tenían que importar. Se importaba mucho y bien, pero entendían que no podía dependerse de un abastecimiento externo, más en una situación de conflicto. Entonces surge la necesidad primero de producir municiones, y poco a poco eso va evolucionando con la formación ya de la fábrica de fabricaciones militares en la década del 30 para 20, 30. Bueno, y esto por supuesto que no se limita a lo estrictamente militar, sino también a una concepción integral del Estado que da lugar a empresas como YPF con Mosconi. Es decir, comprender de que el abastecimiento de combustible para los aviones de la aviación del ejército dependía de una empresa multinacional, que si no se iba con plata en mano no daban abastecimiento. Y ni hablar en el caso de un conflicto donde, por ejemplo, el Standard Oil estuviera del lado de otro país. Claro. Chaco y Aparte, Paraguay cuando se ya, pelean, exacto. claro, era Shell contra Standard Oil, y Standard Oil estaba al lado de Bolivia, Dutch Shell estaba del lado de Paraguay. Si, esta sucursal de Standard Oil decidía no darnos combustible, nos quedamos con los aviones en tierra. Sin duda, Y así infinidad de ejemplos. sin Esto duda. hace que estos militares nacionales, eh, además de tener toda una teoría alemana que incluso tenía influencias de pensadores como Friedrich List, el economista, De la escuela de la escuela histórica alemana, histórica, exacto. que es el antecedente en todo caso de la escuela histórica, Sí, eh, que empieza a generar una concepción de nacionalismo económico que entra un poco en conflicto con el modelo agroexportador, pero que por un momento conviven. Y después de la crisis del 30, por supuesto, donde se agota el modelo agroexportador porque se acaba el mercado que compraba nuestras carnes y nuestros granos, son los principales proyectistas de la industrialización argentina, del modelo de sustitución de importaciones. Más allá de que hay aspectos espontáneos de pequeñas empresas, pero todo aquello que tiene que ver con la industria pesada, con la base de un desarrollo industrial, bueno, surge del ejército. la metalurgia con Sabio, Sabio. podríamos mencionar también el rol fundamental de José Ignacio San Martín, el brigadier San Martín, en la gestación del pueblo industrial cordobés. Córdoba, antes del brigadier general San Martín, antes de la planificación del ejército, porque de alguna manera, por supuesto, San Martín, que venía de esta escuela y con estas nociones que estás mencionando, Hugo, tenía una sólida formación y también era un militar brillante. Digamos, hay una planificación del ejército donde se llega a la conclusión de que hay que hacer un desarrollo mediterráneo de la industria para equilibrar geoespacialmente
¿no? Y por una cuestión geopolítica, entonces se decide que Córdoba tiene que dejar de ser meramente un lugar de centros de estudio universitarios, campo y conventos, ¿no? Y se transforma Córdoba, la vieja Córdoba, precapitalista de alguna manera, en una Córdoba pujante, ¿no? Porque no hay desarrollo de servicios sin desarrollo industrial, esto está comprobado empíricamente, y es la creación de Yame, y previa a la fábrica militar de aviones, el germen de todo lo que es la industria autopartista en Córdoba, ¿no? De ahí salieron todas las empresas Argentina lo que fue el desarrollismo, las empresas Exacto, extranjeras llegaron exacto, sobre esa base industrial que ya existía. exacto, Hugo. Pero digo, en esta cronología que haces, es importante entender conceptualmente, esto lo charlábamos también en otro momento, que no hay Brigadier San Martín, no hay Perón, no hay desarrollo social, que también era fundamental en el concepto de defensa nacional, el bienestar de la población, que esté formada culturalmente, que sepa defender su cultura, ¿no? Que tenga, bueno, que tenga una serie de atributos, no solo materiales, sino también morales. Y bueno, no hay Brigadier San Martín, no hay Perón, no hay Pistarini, no hay Savio, no hay Mosconi, sin Riccieri, digamos, Y sin Roca. y sin Roca, por supuesto. Entonces, si no se entiende el concepto de heredad histórica y de continuidad histórica, empezamos a estudiar la historia con esta visión fragmentaria propia de los manuales de escuela primaria, donde te dicen, bueno, estudiamos de 1920 a 1925 y todo termina en ese fragmento. Y esos fragmentos están unidos por distintos pegamentos que hay que entender, que hay que conocer. Sí, sí. Un Roca, por ejemplo, era consciente de la situación socioeconómica de la mayoría del pueblo argentino, lo corrobora con el informe de Vialet Macé, y es ese gran problema de la mayoría de la población, sobre todo del interior, sin educación, sin salud, totalmente marginados de la bonanza del modelo agroexportador, comienza a recibir apoyo del Estado en el servicio militar. Porque si bien para las clases medias urbanas el servicio militar solía ser algo desfavorable en algunos casos, para la gente, para la Argentina profunda, era la posibilidad de salir de su rinconcito aislado, de conocer ciudades, de recibir una educación primaria, de alfabetizarse primero y recibir una educación, de tener una revisión médica, de ser vacunados. Es decir, se los integraba como ciudadanos en ese momento. Y aún en mi generación, yo hice el servicio militar en el 82, en ese momento uno se sentía ciudadano a partir de que terminaba de cumplir con la patria. Claro, claro. Era como que ya cumplí eso, ahora sí soy un ciudadano pleno, ahora sí puedo ir a votar, que se daba de circunstancia que salgo del servicio militar y todavía no pude votar en el 83 porque figuraba bajo bandera, pero por una cuestión administrativa, ¿no? Yo ya Claro, había, claro. estuve 16 meses como infante de marina, así que cuando salí de ahí ya era año 83, ¿no? Pero no, bah, la cuestión es que ese sentimiento era habitual. Sí es cierto de que, sobre todo a partir del 55, pero ya incluso antes, había ciertos aspectos que eran mejorables del servicio militar. Totalmente. La Bueno, pero hay expresión, una, vos mencionás el 55, Hugo, y el ujú, 55 es un corte histórico, porque Argentina total, deja de lado la doctrina de nación en armas y empieza a tallar, vía, digamos, imposición de los imperios que ganan la Segunda Guerra Mundial, en nuestro sistema de defensa nacional, entra a tallar un concepto de doctrina de seguridad nacional, exacto, ejército como policía interna, ¿no? una vuelta al militarismo. Una vuelta al mitrismo, ¿no? Entonces hay que marcar ese corte y también, ya que mencionabas el concepto de patria, y para no olvidarlo, la idea de nación en armas que expresa el roquismo también
el del pueblo en armas, también tiene su germen nacional, no solamente en los prusianos, sino también en San Martín, que tiene un ida y vuelta con Europa, porque bueno, él combate como, digamos, como español, ¿no? Como miembro del Imperio Español que era San Sí, Martín y sí. que éramos en el virreinato. Bueno, él combate en Europa y bueno, allí las figuras militares de la independencia y también hasta de los caudillos federales, ¿no? También están ligados a esta idea del pueblo en armas para proteger su materialidad y su cultura. Absolutamente. En un Artigas, en un Güemes, es clarísimo que él y el pueblo están todos armados y todos hacen el mismo tipo de guerra, de tierras arrasadas, van, vienen. Todo el ejército son las familias y sus bienes a veces, los que se pueden llevar. Bueno, No, claramente, Bolívar es un caso emblemático en ese sentido. sí, sí, sí. Sobre todo en su etapa, no en su etapa inicial, sino cuando comprende la Claro, necesidad de unirse a los sectores populares. sí, sí, sí. Eh, pero Y además pone todo eh, su patrimonio, ¿no? Deja todo su patrimonio en el proyecto de la independencia. sí, sí, algo totalmente común. Es decir, no era excepción en ese momento, y a diferencia de ahora que parece que se privilegia absolutamente lo económico individual, no sé para qué, pero es algo que es un axioma de nuestro tiempo, aún inclusive en algunos personajes que uno puede cuestionar sus aciertos y más sus desaciertos, había un nivel de entrega absoluto a las ideas. Hoy se vive sin ideas, aparentemente, creo, tengo la certeza que se vive sin ideas. Simplemente se repiten conductas consumistas establecidas con una acriticidad absoluta. Sujetos absolutamente miserables, vidas totalmente vacías, pero que parece que así se ha instalado que es la vida y así estamos, Me con una haces, pobreza espiritual absoluta. me haces recordar a la idea de Lipovetsky, ¿no? De la posmodernidad, de lo líquido. ¿Sí? Y, y- y bueno, es raro, ¿no? Bunge siempre decía con sorna, Mario Bunge, que era, digamos, un catedrático, un filósofo, un físico brillante argentino, decía algo con sorna ante los alumnos que era muy interesante, ¿no? Es raro un país que cultive la posmodernidad cuando todavía no se ha terminado de modernizar, Sí. ¿no? Ya que estábamos hablando de la educación y el ejército como instrumentos modernizantes para alcanzar la independencia integral del país y la vida, ¿no? En el tiempo de un país, ¿no? Pero esto que decía Unge era a propósito de lo que mencionás, del pensamiento líquido, de la falta de anclaje en tiempo y espacio, ¿no? Que todo da lo mismo. Entonces, estos disvalores tan presentes, ¿no? Como mencionaba sarcásticamente con esa sapiencia Mario Bunge, es claro, ¿no? Es que nuestra modernidad se fue truncada en el 55 y totalmente en el 76. Podemos hablar de una etapa de transición entre el 75 y el 76, donde todavía se mantiene el proceso industrial. Claro, el consenso industrial. Sí. Y bueno, y a partir del 76, bueno, eso entra en crisis, claramente por una planificación. Es decir, no es que se agotó, sino que hay una decisión primero político-institucional de la cual nunca más pudimos salir. Las políticas de Estado de Martínez de Oz son presentes todavía, aún con gobiernos digamos, se posicionaban en un lugar muy opuesto. Uno encuentra que la ley de entidades financieras, por ejemplo, y otros estatutos coloniales que no se modificaron. Claro. Incluso el desprestigio de las Fuerzas Armadas que empieza con el proceso, porque la doctrina de la seguridad nacional, que era una doctrina que es la mayor expresión del mitrismo en materia de Fuerzas Armadas,
de guerra de policía, es lo que inicia el desprestigio de las Fuerzas Armadas, sobre la cual se monta después el imperialismo en una política de democracia colonial. El Claro, desprestigio que tienen las Fuerzas Armadas fue generado sin duda también por un sector, el sector liberal, totalmente dependiente de su alineación con Estados Unidos, porque a partir del 55 no solamente, y antes inclusive de la doctrina de seguridad nacional que se instala sobre todo después de la Revolución Cubana, comienza nuestro alineamiento con Estados Unidos y el Occidente, esto que ahora vuelve tan explícitamente con Milei. Entonces significaba que dejábamos parte de nuestra defensa bajo la responsabilidad de Estados Unidos. bueno, y a propósito de esto que mencionás, es central en este corte que se da con la llamada, entre comillas, revolución libertadora, que expresa este alineamiento internacional, ¿no? El golpe de Estado encabezado por Lonardi, por Aramburu y por el almirante Rojas en el 55. Bueno, hay que decir que ellos, en esta línea, permiten el ingreso, lo hacen conscientemente, en Argentina, de todos los militares franceses que habían actuado en las guerras coloniales, tanto en Indochina, lo que es hoy Vietnam, Y como, Argelia. como Argelia, habían actuado con, digamos, digamos, con teorías modernas coloniales que son la base después de la doctrina de la seguridad nacional. Toda la escuela de contrainsurgencia empieza en el año 57, en el ejército argentino, con estos militares franceses que tenían un grado de perversidad, la mayoría, digamos, por supuesto, Brutal. colonialistas brutales de extrema derecha, Ujú. bueno, que de alguna manera estaban aplicando el molde que después se aplicó con la AAA, ya lo estaban aplicando en Argelia con la división de las zonas de represión en áreas, digamos, en áreas, como se hizo en Argentina ya después con el CONINTES y en el 76. No, digo, para unir esto que mencionabas vos de la doctrina de la seguridad nacional a sus pañales en Argentina, ¿no? Porque los propios militares norteamericanos vinieron a los cursos dictados por los franceses a la República Argentina. Sí, sí, sí. Es más, en el edificio Libertador había una oficina de la delegación francesa, estaba la delegación norteamericana y la francesa. Y el aporte francés tenía que ver sobre todo con esto. A pesar de que hubo una etapa, porque tampoco se puede generalizar tanto Francia, una cosa era la OAS y otra cosa era De Exacto. Gaulle. Bueno, De Gaulle, precisamente, De Gaulle se los quiere sacar de encima. Claro, exacto. Exporta represores, pero también De Gaulle le ofreció a la Argentina, por ejemplo, un desarrollo tecnológico militar importantísimo con transferencia tecnológica y licencias y demás que no se supo aprovechar. Cuando vean el 64, se discutió la posibilidad de que Argentina fabricara los aviones Mirage en la fábrica militar de aviones, lo cual hubiera significado en ese momento, digamos, recuperar lo perdido después del 55. Claro, recuperar la potencialidad del pulqui, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que no fue, inclusive el Pulque sería segunda generación y el Mirage estaba prácticamente en Tercera. la tercera Sí, generación. sí. Claro, claro. Eh, entonces, además, bueno, eso no se dio, Estados Unidos presionó, terminamos comprando los A4, que es un buen avioncito, pero un avioncito de ataque, no un avión de defensa aérea. Eh, en una concepción correcta, primero se asegura la defensa aérea del país y después la posibilidad de dar apoyo a las fuerzas terrestres, pero primero tenés que tener la superioridad aérea. Seguro. Si no, que ocurre lo que pasó en Malvinas, de que los A4 y los Dagger, incluso los Mirage 3E, que ya estaban anticuados, no pudieron disputar la superioridad a los Sea Harriers. Entonces, el nivel de desventaja era enorme en ese sentido.
Bueno, el Bueno, tema Malvinas, Hugo, te propongo en todo caso tratarlo en, ujú, en otro capítulo. ocasión, sí. Por supuesto, porque es un capítulo más y lo podemos tratar desde la visión de la nación en armas, como lo estás haciendo ahora, ¿no? Pero es un capítulo crucial, ¿no? Para entender la dependencia actual y la desestructuración del Estado-Nación argentino también, ¿no? Los acuerdos de Madrid, bueno, una serie que son el Versalles argentino, sin duda, ¿no? Ujú. Pero digo, como corolario de todo este desarrollo que venís estudiando y gentilmente estás compartiendo con nosotros en esta charla sobre la nación en armas, me parece volver al principio, ¿no? Nación en armas hoy es un concepto totalmente vigente en el mundo, ¿no? Lo vemos en los países más desarrollados del globo terráqueo y bueno, cuánto que hemos retrocedido, ¿no? Desde el militarismo abstracto. Recuerdo también, no solamente, recién mencionabas vos la falta de visión de la derecha argentina, ¿no? Que bueno, dejó a un lado los acuerdos con De Gaulle, ¿no? Que fue un militar, primero combatió a los nazis, o sea, más progresivo en la historia que eso, no No hay. hay, claro. Claro, y después un militar que consolidó el Estado francés en un contexto muy difícil de continua, Autonomía frente al mundo bipolar. exacto, y de tensión con Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca vio a Francia como un socio pleno, siempre con No, resquemor, ¿no? Entonces, bueno, entender todas estas cosas son fundamentales. No solamente decía que desde la derecha no se comprendió, sino también desde la izquierda no se comprendió la noción de Nación en Armas. Hay un documental muy famoso de Osvaldo Bayer sobre los militares prusianos. No recuerdo ahora el nombre del documental, pero es una crítica digamos, a este vínculo del ejército argentino con los militares prusianos. sí, eh, vinculándolo prácticamente al nazismo cuando en realidad Nada que ver, nada que ver. nada Es que más, ver. los militares prusianos se llevan horrible con los nazis, Claro, claro, porque el nazismo no tiene nada que ver con con el Bismarck. Estado Nacional del Segundo Imperio en todo caso. Exacto, exacto, Es muy exacto. diferente. Y bueno, así que para terminar, ¿no? Y vamos al principio, decía, y te vamos a dejar que des el cierre vos, por supuesto. Tenemos esta cita aquí, hablando del siglo XIX, de una carta de un tal Marx a un tal Engels, 25 de septiembre de 1857, que dice esta carta en un fragmento. La historia del ejército pone de manifiesto más claramente que cualquier cosa la corrección de nuestra concepción de la vinculación entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales. En general, el ejército es importante para el desarrollo económico. Toda la historia de las formas de la sociedad civil se resume notablemente en lo militar. Carta de Marx a Engels, 25 de septiembre de 1857. A propósito de tu desarrollo, Hugo. Sí, sí. Cosa que puede horrorizar a los libertarios y que puede confundir mucho a la izquierda colonial. Pero bueno, así era. Hay gente que es inteligente con independencia, digamos, de las simpatías o afectos que generan. Claro, pero Y además, hablando de la izquierda, nunca comprendieron, vos militaste en la izquierda nacional, entonces de alguna manera tenés una base. Hay cierto sector del trotskismo y de la izquierda liberal mitrista que no comprendió nunca que tanto Trotsky como Lenin y el propio Stalin también veían en el nacionalismo en los países periféricos un eslabón hacia el socialismo. No era en ujú, detrimento, no era nacionalismo o socialismo, era
y esto lo expresa Trotsky en un reportaje con Mateo Fossa que es brillante, que seguramente lo has leído, Sí, Hugo, sí. pero lo expresa así, o sea, el nacionalismo sirve a la causa del socialismo, ¿no? Visto desde la lógica de la lucha de clases inclusive. Y cierto socialismo sirve a la causa nacional. Digo cierto socialismo en el sentido de que si podemos asociar socialismo con el rol del Estado. En un país donde no tiene una burguesía suficientemente fuerte o audaz, es el Estado el que debe asumir esas tareas. Es Exacto, decir, no habiendo empresarios capaces de invertir en un alto horno, eh, no podemos decir, no podemos tener porque no tenemos inversores. Obviamente no va a venir la inversión extranjera directa a darnos autonomía. Los inversores extranjeros vienen a sacar su ganancia porque son empresarios y exacto, cuanto más ventaja le demos, más nos van a saquear. Ahora, esas inversiones estratégicas que requieren un nivel de capital elevado, si no aparece un empresario argentino que lo haga dentro de un proyecto nacional, lo tiene que hacer el Estado. No exacto, existe otra cosa. Y eso los militares patriotas lo comprendían perfectamente. claro, claro. Pero hablando de la actualidad, no querría cerrar esto como que quede en algo nostálgico, que si tuviéramos un gobierno nacional podríamos hacer muchas cosas. Es importante tener un proyecto para que en algún momento lo podamos realizar. Pero Exacto. mientras tanto, la lucha del pueblo en armas pasa por lo simbólico, es decir, por la lucha frente a discursos, a valores que son antinacionales. Estamos en guerra, el mundo está en guerra, nadie lo duda, lo dice desde el Papa hasta cualquier estadista del primer mundo o incluso de países semicoloniales. Es algo que no se discute, excepto que en Argentina, que estamos confundidos bueno, no quiero detenerme en cosas pequeñas que nos están pasando, pero estamos muy lejos de encontrar nuestro destino en lo inmediato y bueno, eso lo debemos hacer a través de la lucha. El pueblo en armas hoy es un pueblo armado de valores, armado de coraje, armado de voluntad de escapar de la miseria material y Claro, espiritual. claro, claro. Y además hubo defender la pluralidad de miradas en un territorio de la población, digamos, sin esta idea de unidad, o sea, disgregándonos, no vamos a poder defender las pluralidades, las diversidades, ¿no? Tenemos que unir fuerzas, son conceptos complementarios, no es esto o aquello, no es Por supuesto. diversidad o pluralidad, son las dos, ¿no? La unidad en la diversidad, como se decía. Exactamente, Eh, exactamente, pero además, si no, vamos a hacer tribus, que de hecho es algo que se promueve también. Y no digo solamente ser tribus en el sentido del indigenismo implantado, sino que digo la tribu de mi calle. Es decir, cada uno tiene su sectorcito social donde se siente contenido, porque como individuos la mayoría de la gente no lo soporta, somos gregarios, pero entonces terminan siendo más fanáticos de su club de fútbol que de la nación. qué importante, para cerrar esta charla con Hugo Rivas, profesor de Ciencias Sociales, especialista en temas geopolíticos y en Militares. estrategia, y militares también, ¿no? En temas técnicos militares, qué importante es entender este espíritu que expresa Hugo de una mirada integral de la vida, ¿no? Digamos, un concepto que de alguna manera han expresado distintos intelectuales y expresan distintos intelectuales, y es la concepción amplia, ¿no? No se puede abordar un tema desde una mirada fragmentaria, particular, sino hay que hacerlo desde distintos prismas, ¿no? La mirada de la complejidad.
no vamos a poder evolucionar si no tenemos una mirada de la complejidad y un conocimiento de lo que ha sucedido en la historia y de lo que acontece hoy en el mundo. La historia, lo decía Abelardo Ramos, la política, perdón, es la proyección de la historia, ¿no? De alguna manera, y viceversa. Podríamos decir que es dialéctico. Hugo, un gusto hablar con vos en esta charla y ojalá te hayas sentido cómodo y la seguimos. Muy cómodo, un gustazo. Estamos en contacto, Luis. Hasta la próxima. Un abrazo. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos.